buenas tardes, buenas noches tengan todos ustedes, aquellos que nos estén escuchando en cualquiera de las plataformas virtuales como lo son YouTube, Spotify, iVoox y ahora, claro que sí, en Google Podcast, porque Bierro Show se acaba de mudar a Google Podcast. Y bueno, el día de hoy estoy con mi buen amigo el Dirty Doctor Rotten. ¿Cómo estás, Rotten? Aquí estamos bien, tío, ya regresando de este pequeño receso. Unas vacacioncitas bien merecidas. A ver cómo nos va en esta nueva temporada y para empezar con una estrella de rock. Y sí, estuvimos tomándonos un tiempo para afinar detalles, no sé si ya se notó, pero estuvimos invirtiéndole un poquito en el audio, nos decidimos apostarle en mejorar la calidad del audio y en este tiempo que estuvimos sin hacer, entre comillas, nada, pues básicamente fue para eso. Y hoy, como Rotten lo acaba de decir, nos acaba de tocar hablar de BTK Killer, Dennis L. Rader. Hicimos una pequeña votación, ¿verdad, Rotten? Sí, es que iba muy reñida la votación entre... Sí. ¿Quién era Gacy? Era Gacy, John Wayne Gacy y Dennis Rader. Iba un voto y un voto, dos y... Estuvo reñido, pero... Al final el que decidió, no recuerdo quién era, pero hubo una persona que decidió... De último momento, ¿no? Sí, puse una publicación y dije, el último que comente cuál de los dos gana va a ser el del que se va a hablar, ¿no? El día 21 de julio, puse la pequeña votación y sí, ganó Gacy con 16 y BTK con 17, qué pedo. Fue uno nada más. O sea, nada más uno. Sí, el último ya fue, el último voto fue de último momento. David Campos fue el que votó y se llevó el decisivo. Creo que le gustó más la historia del BTK Killer. Bastante bien, o sea, cualquiera de los dos hubiera estado bien. Nada más que Gacy, pues sí, está más pinche pirata. BTK pues está más light, para mi parecer. Nah, ¿cuál más light? Ya cuando fabricas tu propia... pornografía para masturbarte, creo que estamos hablando de algo pues muy retorcido, ¿no? Porque agarras los libritos de Labón y pones a remarcar encima, güey. No, tío, BTK sí es otro nivel de... tenía mucha imaginación, pero yo digo que en cuanto a perversión, pues el jodido de Gacy sí estuvo demasiado cabrón. Porque ese güey agarraba parejo. Todo lo que se movía le metía chingadera. Pero bueno, gracias a toda la comunidad de historias de asesinos seriales en Facebook que nos han estado apoyando y creo que también se tomaron una pequeña vacaciones como nosotros, pero a partir de la publicación de este podcast va a regresar el contenido. No sé si Rotten vaya a regresar porque lo censuraron por andar compartiendo publicaciones viejas. Entonces no sabemos si él vaya a estar activo o no. Simplemente con los comentarios ahí vamos a ir viendo. Y como lo comentario todavía, una que otra publicación, pero nomás en el grupo. En el grupo. No se puede. Los datos interesantes del Dr. Rotten. A veces. Pero bueno, como les comentaba, gracias a ustedes, es la pequeña comunidad que tenemos de aproximadamente 800 miembros, que pues básicamente está bien, ¿no? Yo no me imaginé que el grupo fuera a tener tantos miembros en tan poco tiempo. ¿En qué momento llegó 800? Ya la semana pasada, ¿sí? 805 miembros, más los que estuve sacando, no sé si ya regresemos a 700. Que tío, con eso el bloqueo ni cuenta me di que... ¿Qué pasó? Está cabrón. Y de hecho la página ya casi llega a los 1000 likes. Entonces poco a poco va aumentando. Va creciendo. Pero bueno, el día de hoy, como les comentaba, mis queridos errores, no sé. Vamos a hablar de Dennis L. Rader. Él nació el 9 de marzo de 1945 en Pittsburgh, Kansas, Estados Unidos. Fue el mayor de cuatro hermanos, hijo de William Elvin Rader y Dorothea Mae Cook. Es Mae y espacio CWK, no van a entender mal. Creció en Wichita y asistió en la Riverview High School o algo así, ¿no? Sí. Ay, disculpen, mi léxico está medio atorado, ya tenemos mucho sin hacer esto.
Y todo parecía indicar que se trataba de un niño normal, como todos los jodidos asesinos seriales de los que hemos hablado hasta ahora y que conocemos, pero era un poco retraído y siempre parecía apartarse un poco de las actividades en grupo. De acuerdo a varios reportes y a sus propias confesiones, de niño solía ser cruel con los animales. Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, pues básicamente este era un síntoma clásico que muchos psicópatas muestran en su infancia, ¿verdad, Rotten? Sí, pero digo, ahora sí que hay de maltratadores a maltratadores, ¿no? Sí. Ya, porque bueno, lo poco que se sabe, sí estaba también muy sádico con los animales, cabrón. Los colgaba, los ataba. De hecho, empezó a hacer nudos complejos a temprana edad y ataba a los perros, los colgaba, a los gatos creo que los llegó a decapitar. O sea, es un pinche mono de con las tortugas, empezó con tortugas, creo, ¿no? A ese dato no lo sí, conozco. creo que fue con lo que empezó con tortugas. Ahí donde vivía, creo que había como un río, no sé, algo así. Típico. Ahí iban y ahí dicen los amigos, o sea, que él lo que agarraba eran así tortugas y las colgaba del cuello a las tortugas. Pero ¿cómo le hacía? Si le meten en el cuello en cortón. Me vas a ver. Pinche vato loco, güey. Bueno, de igual manera, aquel retraimiento que le caracterizaba le hacía ser un chico introvertido, callado y con muchos complejos. Seguramente tuvieron mucho que ver los problemas que padeció en la escuela de Wichita debido a la discapacidad en el del aprendizaje que él presentaba. Eso motivó a que fuese un alumno bastante mediocre, lento y muy inseguro. Aquí hay algo que me gustaría recalcar. En algunas investigaciones que estuve haciendo, unas cosas decían que él era muy inteligente desde muy pequeño y otros decían que era muy retraído. Esta versión fue la que se tomó de la confesión que él hizo. Hay una psicóloga que estuvo tratando mucho tiempo con él. Entonces, esta, entre comillas, es la versión oficial. Ya después fue cuando empezó a formarse su intelecto y ya... Es la entrevista de 48 horas. De 48 horas, que no lo podían callar el cabrón. Estaba muy emocionado, ¿no? Platicando de las aventuras de BTK. BTK Killer Adventures, qué pedo. Y bueno, en su adolescencia trabajó en un supermercado y continuó con sus estudios con calificaciones mediocres. Fue en esta época cuando comenzó a seguir mujeres por la calle, aunque no llegó a matar ninguna. Eso era una práctica muy, muy común de este cabrón, ¿eh? Veía mujeres que le gustaban y las seguía, o sea, sin que se dieran cuenta la mujer la seguía durante mucho tiempo. Entonces ya como que aquí se va gestando un poco el BTK Killer, ¿no? El personaje. Pues, fíjate, ese rasgo de seguir mujeres pues fue lo que le acompañó hasta... Siempre. Sí, hasta el final. Hasta que lo agarraron. Bueno, hasta que se dejó agarrar, ¿no? Imagínate en la prisión también persiguiendo reos. Persiguiendo al reo ¿Cómo más. estás viendo? Persiguiendo al reo más guapo, ¿no? Y, ¿era gay? No, ¿verdad? No, Cabrón no era gay. No era gay, no era como el otro, el Dahmer, ¿no? El Dahmer. Por lo pronto, consiguió colarse en casas ajenas para robar pequeños objetos, una actividad que consideraba muy excitante. Era un gran fetichista, adoraba la lencería y objetos personales de las mujeres. Entonces este cabrón en la noche se metía a las casas, agarraba calzones, agarraba brasieres, un peine y pues ya sabemos más o menos lo que hacía, ¿no? No, lo que más se robaba eran la ropa interior, los calzones. Sí, se los ponía el cabrón. Se los ponía. Es que no estoy seguro si se fotografiaba con ellos. Sí, sí. Se tomaba fotos. Hay un chingo de fotos de ese cabrón para los que lo quieran ver y admirar. No, hay que buscarlas y ponerlas ahí en el grupo. En el grupo. Es un pequeño post de lo que trata de... Sí. Con las imágenes, ¿no? De BTK. BTK. Y para que se quiera masturbar, pues ahí se las dejamos. Güey, nos van a... Bueno. No, censurar. Bueno, yo solo te digo. ¿Tú se quieres reportar? No, pero bueno, sí. De hecho, el post vamos a tratar de colarlo ahí para que vayan viendo un poquito a la par de la historia todo lo que este cabrón hacía, porque está bien pirata. Y bueno, como ya lo mencionamos,
La tortura de los animales se convirtió en su vía de escape a todos los problemas tempranos que venía acarreando. Utilizaba perros, gatos y ratones como conejillos de indias a los que desmembraba y mataba impunemente. Ellos fueron las primeras víctimas de sus fantasías. Entonces aquí nos estamos dando cuenta que, en efecto, este cabrón estaba mal. Estaba mal. Estaba mal, bueno, ya ahí como dices tú, ya empezaba ahora sí que con sus instintos asesinos, con los animales, pero todavía como que apenas está muy verde el asunto. Sí, no, todo está pequeñito. Demasiado verde todavía. A little Betica Killer. Pero sí, todavía está muy pequeño, está gestando su ¿cómo decirlo? Su lado oscuro, ¿no? Por así mencionarlo. Sí, pues su lado oscuro, porque ya más adelante ya veremos cuando para descubrir su sexualidad es lo que, oye, pero ¿qué es lo que pasa? Ahorita como lo estábamos comentando, no era gay, pero se vestía como mujer y se tomaba fotos y se masturbaba con sus fotos. O sea, si ese güey se le metió un transexual, ¿se lo chingaba? Porque parecía mujer. No, es que no es lo mismo, o sea, porque él traía como que su fetiche. Es que hay un nombre para eso que no lo recuerdo. Pues es como el sadomasoquismo, el BSDM, ¿no? Ah, no, ese es black metal de depresión. Sí, estamos hablando de... Sí, pero es unas siglas similares, ¿no? Es el bondage, creo que era. Porque pues, sí, bueno, hay hombres que se visten de animales, otros que se visten de mujeres y... Pues el bondage son los amarres, ¿no? ¿Los qué? Los amarres, o sea... Sí, este güey lo hacía. Pero sí, pero ya lo de vestirse, de ponerse los calzones... ¿Hay otro? Ese es otro nombre, es que no me acuerdo... No me acuerdo cómo se llama, pero sí, ese trastorno también está... No eres gay, no eres homosexual, pero te excita verte a ti vestido... Ah, no jodas. Con ropa de mujer. Todo uno jodidote. Maquillado como mujer, o sea, sí, es en serio ese pedo, güey, no, Roten. Pero bueno, ya no hablamos de trastornos. Porque... Todo uno jodido y luego vestido de mujer todavía como que no mames. No, sí, tío, sí. Ese pedo se da mucho en creo que con los japoneses. Ah, pero esos güeyes sí parecen viejas. Creo que ese pedo se da mucho con los... Perdón, sí parecen mujeres. Parecen mujeres. Ah, eso puede ser más... No seas machista. Sí, tío, creo que eso es una práctica muy común en Japón. Coño, güey. Sí, pues igual y sí. Los trapitos que les dicen. Los trapitos. Ay, fue su madre. Pero bueno, esto puso la piel de gallina. Que cada quemón que se da uno. Cada quien tiene derecho a hacer con su hoyo lo que quiera. Así que pues ya desde 1965 hasta 1966 asistió a la Wichita Wesleyan University. Sí, sería así. Wichita Wesleyan University. Ay, disculpen, es que como que qué pedo. Consecuentemente pasó 4 años, desde 1996 al 70, en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, viviendo en Texas, Alabama, Okinawa, Corea del Sur, Grecia y Turquía. Aquí llegó a trabajar como técnico de aviación y por un tiempo parecía que su vida comenzaba a ser normal. Uno más que entró al ejército, mira. Bueno, es que también eso del ejército no podemos decir que es un como que un rasgo de los asesinos, porque es que todos lo tienen, es obligatorio hacer el servicio militar. El pedo es algo que, fíjate, cuando estaba haciendo la investigación de este cabrón, me di cuenta que hay asesinos seriales que, bueno, van todos al ejército, o sea, nadie se salva de no ir, ¿verdad? Uh-huh. Pero hay güeyes que se salen, o sea, entran al ejército, duran un año y dicen, ¿sabes qué? Esto no me gusta, y se apelan, se fugan o los deportan por mal comportamiento. Pero los asesinos que son organizados, como este cabrón, como Dennis, entran al ejército y salen con baja honorífica. O sea, sí, los organizados por lo general... Por lo menos que son organizados, no pueden romper su patrón de... Sí. Pues sí, de organización. Y de hecho está interesante y está bastante bien esto como tema, porque aquí tú ya te vas a dar cuenta de que este cabrón estuvo en el ejército, aprendió a hacer un chingo de cosas y por ende las va a utilizar para sus futuras chingaderas. Más adelante.
Entonces, digo, está interesante y tal vez algún día hagamos una historia completa de los asesinos seriales en el ejército. A ver qué tal les parece, ¿no? Aquí dice que pues su vida comenzó a ser normal, Rotten. Entonces, no sé si te fijas, o bueno, solamente yo lo estoy imaginando, pero como que este cabrón estando constantemente ocupado, se le olvida el pedo de matar. O sea, ya deja de torturar porque está ocupado. Está en el ejército, lo mantienen controlando, lo tienen haciendo cosas. Entonces como dices, chingo, pues qué, no tengo tiempo para hacer otras chingaderas. Pues a lo mejor es por etapas, ¿no? A lo mejor pasas de tu etapa de torturar o matar animales y llegas así como que a una etapa como que te congelas un tiempo, ¿no? Como un enfriamiento, ¿no? Sí, pues te quedas así como que te quedas estancado en ese matar animales y ya no lo ves ya no te tanto llamativo, ya lo dejas de hacer y haces otras cosas hasta que no haya un detonante para que empieces a hacer algo fíjate, puede ser que es cierto. Sí, de ese modo sí se ve un poco más razonable. Pero bueno, a ver si un poquito más adelante hablamos más de este comportamiento de Dennis, porque este cabrón tenían pausas de años, o sea, no eran de solamente 2 días. Como lo había mencionado, pues el enfriamiento, como muchos autores lo manejan, de Dennis sí era de bastantes años. Sí era mucho. Si te fijas en las entrevistas con la policía, ya los investigadores de Estados Unidos, es lo que dicen, o sea, que no sabían qué pedo con él, porque aparece alguien muerto, o una mujer muerta. Y no sabían si era de él. No sabían qué pedo, porque ya habían pasado 2-3 años de una anterior que, mira, es que se parece a esto, pero ahora hizo esto diferente o aquello. ¿No tenía un ¿cómo se dice? ¿Un patrón específico? No, o sea, bueno, es que es como todo, ¿no? Como que cuando empiezas a matar, se te va el pinche imaginación. Como que todavía no sabes qué ir haciendo, ¿no? Yo me imagino, ¿no? Que matas 2-3 veces y como que ya tienes tu patrón definido de que voy a llegar y voy a hacer así, o esto. Sí. Voy a hacer aquello y... Como este cabrón que está experimentando hasta que encontró... Pero bueno, ya nos estamos adelantando. Vamos a hablar un poquito de cuando estuvo en el servicio militar. Fue condecorado por su buen servicio militar, pero sus actividades extralaborales no eran tan correctas como en su hoja de servicio. A su ya arraigada costumbre de seguir a las chicas por la calle, se le sumó su afición a los burdeles, donde intentaba atar a las prostis, como ellas no se dejaban, no eran encuentros muy satisfactorios para Ryder y optó por divertirse en solitario. Aquí pues ya como lo estuvimos hablando, que el cabrón se vestía de mujer y se empezaba a amarrar. Se encerraba en un motel, se ataba a sí mismo con cuerdas, se ponía bolsas de plástico en la cabeza y se masturbaba hasta alcanzar el orgasmo. Coño, la autoasfixia está muy peligrosa, ¿no? Porque yo he visto un chingo de casos de cabrones que no controlan ese pedo y se mueren. Déjate que se mueran. Ya ves que a todos los hombres o mujeres, bueno, hombres, todos los hombres que los sentencian a muerte por ahorcamiento, que es lo que sucede. Tienen una erección y en lo que están muriendo eyaculan. Simón, sí. Entonces, digo, o sea, como dices tú, o sea, lo ha de haber tenido muy medido para llegar hasta cierto punto de... Sí, a ver, antes de morir, no, hasta aquí me da. Coño. Ya para el verano de 1970, Dennis, que ya había cumplido los 26 años, regresó a Wichita. Y aunque quedó en la reserva del ejército, un año después consiguió la máscara definitiva para una supuesta vida decente. Se casó con Paula Dietz. Esta persona es muy muy famosa. Donde quiera que escuches a BTK siempre va a salir el nombre de Paula Dietz. En esos entonces era una chica de 23 años que conocía a Dennis desde el instituto y era, digamos, como él. Era luterana en este tipo de cuestiones religiosas, ¿no? Los dos profesaban el mismo tipo de religión. Se fueron a vivir a Park City, no tan lejos de Wichita, donde ella se puso a trabajar como bibliotecaria y él de carnicero. Y también aquí hay un pequeña, ¿cómo se dice? Pues básicamente contradicción, porque en unos lo marcan que la mamá, que Dennis a esa edad se regresaba con la mamá y la mamá trabajaba en el supermercado y le había conseguido el trabajo a Dennis, pero esto
Les digo, la investigación que hice, la recolección de datos, es la más acercada a las confesiones de Dennis. Y dice que fue después de que se casó con Paula Dietz, pues ya él se mete a trabajar de carnicero. Algo que pues, puta madre, ¿no? Productiva vida, ahora sí que para ir practicando. No, pues no practicando, no, pero sí. Este güey no descuartiza. No, es lo bueno. Le faltó eso al BTK. Oye, pero ¿y eso que dices tú de la esposa no la conoció cuando estuvo no después del ejército, sino antes del ejército? Sí, la conocía desde que estaba en la universidad. O sea, creo que yo había visto que la había conocido cuando él estuvo en el ejército. ¿En el ejército? Yo, bueno, te digo, la recopilación de datos decía que fue en la universidad, en donde creo que era la única con la que este cabrón podía entablar una conversación bien. ¿Dónde haber estado en el mismo, ahora sí que coeficiente, ¿no? Sí. ¿Y sabes por qué? Porque como los dos tenían la misma profesión, era más fácil para Dennis hablar de esto con ella y acercarse a ella. Entonces, es por eso que digo, se me hace un poco más creíble que la haya conocido en el instituto, donde apenas, pues, básicamente eran muy jóvenes. No sé si tengas más adelante lo de... Porque estaba viendo ya lo que hacían en el ejército, que en el hotel. Uh-huh. Pero antes de eso, cuando estaba descubriendo ese pedo de la sexualidad y lo de la maestra. A ver, coméntalo. Pues es que estaban en la escuela, igual en la escuela, uh-huh. Y una maestra lo regañó y lo castigó porque era pues, mal alumno. Ajá. Y lo humilló enfrente del grupo. Güey, qué pedo. Lo humilló enfrente del grupo. No, pues que también ve qué años eran, o sea, eran 60, 70, era normal en ese entonces. Sí. Ponga la mano. Sí, chingazote, una regla. Y pues cada vez que le pegaba, pues se había excitado más y le pegaba. Y digo que lo humilló enfrente de sus compañeros. Ajá. Y la siguió a la maestra, típico de él, ¿verdad? Uh-huh. Siguió a la maestra. Llegó hasta su casa y se estuvo hasta que la maestra hizo sus cosas y él por la ventana acá espiándola. Coño. Y según esto, creo que también fue por palabras de él. Se amarró creo que un cinto. No jodas. Se amarró un cinto y se empezó a ahorcar, a asfixiar. Y fue cuando pues se chorreó el güey. Empezó a sentir la erección y ya cuando se vino, pues ya él descubrió que eso era lo suyo. Lo que le atraía. Lo que le atraía. Coño, qué pinche dato. Pero sí, eso fue con una maestra ahí en la escuela. No, chingues. Entonces estaba muy morro, ¿no? ¿Qué tenía? ¿Como unos 12 años? 14, 15. Creo que era más o menos 14, 15 años. No, chingues. Yo apenas estaba viendo las de la Bon también. Ni había Bon. Sí, los catálogos de lencería de la Bon. Demasiada información. Ya era para lo que había, chica. Después trabajó en una fábrica de artículos de camping y en otra ocasión en una fábrica de aeronaves. Bueno, aquí no me queda claro. Sí, era una fábrica de aeronaves donde hacía como reparaciones a motores. O sea, por ejemplo, se descomponía un avión. Esta empresa tomaba las partes que salían defectuosas y Dennis ahí aprendió como que a maniobrar todo este tipo de ¿cómo decirlo? Pues, artefactos electrónicos. Pero la crisis del petróleo que estalló en 1973 lo dejó en un paro. Deprimido y con un montón de tiempo libre, su instinto criminal que había permanecido latente durante los últimos años volvió a la superficie. Dennis comenzó a preguntarse seriamente qué sentiría estrangular a una mujer. Entonces él ya sabía lo que se sentía estrangularse a él mismo, pero él quería saber qué pedo con los demás. A ver si lo iban a excitar también a ahorcarlos. Es que eso del estrangulamiento con las mujeres o con los hombres o con niños, con lo que tú quieras, está bien retorcido de la mentalidad de la mente, porque cuando lo que alcancé a leer de eso es que dicen que, por ejemplo, te están ahorcando y el vato está excitadote, pero dicen que cuando ves que vas a morir, aflojan. Chingado. Ya le sueltan para te aflojan, sí. Y tú acá como que agarras otra vez pues
pues, un respiro, ¿verdad? Aire. Y cuando ves así, que cuando ven que ya estás así como que con tu cara de salvado, te vuelven a apretar, pero esta vez más fuerte. ¡Qué pedo! No, esos pinches fetiches están bien piratas. Sí, te apretan más fuerte y igual, o sea, así se la llevan un buen rato hasta que ellos intermitentemente te agarran terminan bueno, alcanzan el orgasmo haciendo eso. ¡Qué pedo! Sí, pues digo, está muy retorcido ese pedo. Pinche gente bizarra. Bueno, es respetable. Cada quien sabe lo que hace en sus pinches intimidades. Porque, digo, aquí en México, en el DF, hay una casa muy, muy famosa así, algo así muy subterráneo. Que hacían todo eso. No chingues. Hacían todo eso, pero sí está muy subterráneo. Y creo que aquí en Durango hay un club de ese pedo. No. Nada más que está muy canijo. Sí. Está muy canijo que... Sí están muy escondidos. Como que entrar a él o que te inviten a él está muy canijo. O sea, lo conoces así como que por pláticas. Pero sí, de que sí hay algo aquí en Durango, hay algo. Coño. Al rato hay que investigar, a ver si no nos aparece. ¿Qué te quieres meter? No, te vas de acá de investigación para experimentar. Me voy a arriesgar por ustedes. Voy a hacer la experimentación, a ver qué pasa. Después haremos un podcast de eso. Sí, pero sí, o sea, sí está muy retorcido todo eso de esos fetiches. Sí, es de tenerles respeto para los que lo saben hacer. Sí. Bueno, y también es muy diferente, ¿no? Porque a lo mejor un fetiche es porque tú sabes de que va a ser para lo que lo usas nada más para tu satisfacción sexual y se acabó. No vas a matar a tu pareja o con lo que estés compartiendo. Voluntariamente no. Sí, pero ya si se te pasa la mano, tú dices, no, pues ya. La madre, ¿ahora qué hago? Porque he visto un chingo de casos en el periódico, incluso en internet, que decía, mueres o pareja por asfixia sexual. Y dices, ¡hala, qué pedo con esto! Oye, y algo que quería comentar, en esta empresa de aeronaves a la que entra Raider, es, ¿cómo decirlo? Entra porque en el ejército ya había estado en el PS también de las aeronaves. Sí. Entonces aquí ya me acordé, sí se pone a reparar los aviones que venían defectuosos, porque él ya conocía eso. En el ejército también hacía eso, para eso fue instruido. Y aquí, como lo comentábamos, pues básicamente Denise aquí ya se comienza a preguntar qué se siente estrangular a una mujer. Entonces se encontraba ya a un paso de empezar a matar. Una decisión premeditada y racional que fue impulsada por su propia predisposición homicida. Entonces también por el ejemplo de asesinos seriales célebres como Ted Bundy, Jack el Destripador y entre muchos otros, que él quería ser famoso como ellos. Esto es un pequeño extracto que comentó la psicóloga que estuvo con Denise. Entonces, resumido, dice que pues básicamente Denise, como ya estaba propenso a asesinar, para él se le hizo fácil empezar a idealizar todo esto y quería ser tan famoso como en esos entonces Ted Bundy apenas acababa de salir. O sea, muchos de los asesinos se hacen asesinos por copiar a los demás. Hay un dato bien curioso. Bueno, pero tanto no llegamos a la primera muerte. Ahorita, no, todavía no. Ahorita que llegamos a la primera muerte, hay un dato bien curioso de eso. A ver. No sé si te lo sepas, pero ahorita vemos. Hubo un momento en el que Denise tenía mucho tiempo libre, como ya lo habíamos comentado, y su única responsabilidad era acercar en coche a su esposa al trabajo. Luego se dedicaba a merodear por barrios apartados y campus universitarios, mirando a las mujeres y fantaseando con atarlas, torturarlas y matarlas. Entonces aquí ya este compa empieza pues básicamente hacer lo que nosotros ahora actualmente conocemos como el asesino BTK. Una tarde de 1974 observó a una familia hispana que acababa de mudarse a una casa cerca de la suya. Vio a la madre y a la hija de 34 y 11 años respectivamente y se quedó más básicamente prendado de ellas, o sea, así viéndolas estáticamente. Y pues básicamente siempre le habían gustado las latinas, con su exótica belleza y sus melenas color azabache. Empezó entonces a trazar un plan. Mientras obviamente vigilaba obsesivamente las rutinas de la familia y reunía el material necesario para llevar a cabo su crimen, llevaba un revólver, cuerdas, cuchillos y herramientas, objetos que más tarde serían utilizados y pasarían a ser parte de su cada vez más perfeccionado kit para matar, como él lo llamaba.
Entonces aquí ya, coño, este cabrón estudiaba las cosas, el perro, No, pues tenía que echarle coco. Sí, o sea, no se iba a lanzar así a la Viva México como... Es que es lo que te iba a decir, porque en ese momento que él ya tenía sus ideas de matar, es cuando apenas estaban empezando a dar ahora sí que la serie de los asesinos seriales famosos de ese tiempo. Sí, en ese momento era el boom, ¿no? O sea, sí, había muchos. Ya que fueron 70s y 80s cuando había bastantes. Y él pues haber visto alguna historia y se cautivó. Y diga, no, pues este hizo eso pues, para no hacerlo yo. Porque ya es que era... Cuando lo agarraron, ya es que enfrente al juez que era un experto de hablando de asesinos seriales. Sí. Pero fíjate, aquí hay algo que me queda bien claro. Los asesinos seriales que no quieren que los atrapen son organizados, como este cabrón. O sea, este güey quería matar, pero no quería ser atrapado. Y hay otros asesinos seriales que matan, pero dice, chingue su madre. O sea, me vale pito si me atrapan o no. Entonces es la gran diferencia de un asesino organizado y uno desorganizado. También había estado fantaseando, sobre lo que le haría a Julie Otero o a su otra hija Josephine, y finalmente a las 7:30 horas de la mañana cortó la línea telefónica y entró al domicilio familiar por la puerta trasera. La familia Otero La familia Otero desayunaba cuando sorpresivamente el asesino BTK les apuntó con un revólver. El padre de familia, Joseph Otero, creía que solo se trataba de un simple robo. Entonces Dennis los ató uno a uno a las sillas en las que estaban sentados. Después de atarlos, Dennis torturó psicológicamente a los padres de los Otero, simulando violar a la hija y al hijo de la pareja. Luego de eso, Dennis le colocó una bolsa de plástico en la cabeza al señor Otero y la ató a su cuello con una cuerda para que se asfixiara. Entonces básicamente les tapó los ojos, les comenzó a hacer como sonidos de que estaba violando a los hijos y cabrón, no man, perro desgraciado. Es que sí está cabrón. Tenía que meter en su papel porque pues, sabemos que él iba por la pinche adrenalina, la emoción. No, pues digo, quién sabe qué sentirán, qué sintió en el momento de estar ahí ya haciendo así que su sueño realidad. Sí, fíjate, aquí lo que se me hace bien interesante es cómo le ata la bolsa de plástico a Joseph, si era Joseph Otero, ¿verdad? Sí. Le ata la bolsa y todavía le ata una cuerda al cuello para que no se logre quitar la bolsa. O sea, el cabrón dijo, pues ya más o menos sé cómo, ya lo hice conmigo, ya, sí, ya lo va a hacer con otra persona. Tuvo años de práctica con él, mismo que no se pase años y horas. Años y horas y satisfacciones. La segunda víctima fue la madre, con quien se masturbó mientras los niños veían, para luego estrangularla ante la mirada de los hijos. El tercer turno fue de la niña, a quien estranguló con una soga. Cuando era el turno del hijo, Reader notó que el matrimonio seguía con vida, por lo que volvió a estrangular a la mujer hasta matarla. Y puso bolsas de plástico en las cabezas del padre e hijo mientras quienes murieron asfixiados. Ok, aquí el güey dijo, pues bueno, ya la cagué. Le pone las bolsas a la mamá, le pone las bolsas al papá, se va con que era la primera hija, ¿verdad? Sí. Y cuando termina de asesinarla, se da cuenta que el padre y la madre están vivos. Y que hace, pues, regresar a estrangularlos. O sea, está medio... como que... Y si te fijas, son errores que poco a poco fue puliendo. Te decía lo del niño. Ajá. Cuando terminó de hacer todo su trabajo, llegó la policía y dicen que era una escena muy, muy dantesca. O sea, ha de haber estado muy, muy fuerte, ¿verdad? Uh-huh. Y dicen que lo que más le llamó la atención a los investigadores que llegaron en ese momento fue lo del niño. Del niño. Hey. Sí, que porque pues vio a la madre morir, se masturbó, tiró ahí el semen a un lado de la madre, creo. Sí. Pero el niño, dicen que el niño, no me acuerdo si lo sentó en la cama o en una silla, o en la bolsa. Y él duró ahí minutos.
viéndolo al niño. Cómo se retorcía. Cómo se retorcía y cómo se moría. Eso sí se me hizo más extremo. Y de hecho, al padre y al niño los encontraron boca abajo. Ya cuando fueron a la escena del crimen estaban muertos los dos boca abajo. Y de hecho, ya cuando se disponía a escapar de la escena de los crímenes, notó que la niña seguía con vida, por la que la bajó al sótano, donde la terminó de matar estrangulándola. Luego de eso se masturbó nuevamente, por lo que se encontró semen en un muslo interno de la pequeña. Se las aventó. Y esa foto está bien cabrona. Yo me acuerdo cuando hace mucho, ¿qué serán? Hace 5 años, 6 años, cuando recién estaba empezando a buscar historias de asesinos en serie y todo ese pedo. Este cabrón fue el primero que por azares del destino me llegó. Yo creo que en ese entonces era muy famoso. Y vi las fotos de la familia Otero. Y la niña, o sea, la lleva al sótano. Y ya ves que hay tuberías, la cuelga ahí. O sea, está la niña colgada con los pantalones abajo. Dicen que no la violó, simplemente se masturbó y aventó la chingadera ahí con la niña. Pero la imagen de la niña colgada, güey, con los pantalones abajo, sí, está bien jodido. O sea, está muy mal ese pedo. Sí, está muy... Y a lo mejor no sé por qué en este tiempo está muy difícil conseguir imágenes o fotografías. Porque yo me acuerdo que hace 10, 15 años las encontraba de volada. Sí, salían rápido. Sí. Es que es por lo mismo la censura de internet, que poco a poco fueron poniéndose. Porque, ¿te acuerdas de... Ya es que Dahmer les inyectaba cloro a los... Ajá. Yo me acuerdo de haber visto fotos de las víctimas de él, así cuando el cloro en los ojos, cómo se le hacían los ojos. Y traté de buscar otra vez imágenes así y no es tanto. O sea, alguien las sabe tener, pero necesitas que darte mucho para poder encontrar todo eso. Incluso, quién sabe hasta si sea ilegal ese pedo ya. Porque ahora quién sabe. Ay, hijo de su pinche madre. Bueno, de igual manera, ese mismo día la policía de Wichita recibió una llamada del este de la ciudad. El joven Charlie Otero había vuelto a su casa del colegio y se había encontrado a su padre y a su madre muertos en la habitación. Los vecinos llamaron a la policía. Esta describió al padre de Charlie, Joseph, atado con una cuerda de la persiana de la vecina, tendido boca abajo en el dormitorio, es lo que te comentaba. La madre, Julie, estaba atada de manera similar, acostada en la cama. Las autopsias revelaron que ninguna de las víctimas había sufrido agresión sexual. Un investigador llegó a comentar: no es raro que los asesinos prefieran masturbarse que mantener relaciones sexuales con sus víctimas, puesto que su parafilia es mucho más que un impulso erótico. Es lo que estábamos comentando, o sea, prefieren llegar al borde del pinche orgasmo que tener relaciones sexuales con las víctimas. Si te fijas, los asesinos seriales hay muy... No es como que muy común. Muy común. Que... Bueno, no, sí, a lo mejor sí es un asesino de prostitutas o algo así, a lo mejor sí. Y casi la mayoría sí violaba a las... Como Richard Ramírez. Richard Ramírez, ¿eh? Sí, pero por ejemplo, así como que nomás era... Ahora sí que para su... Pues su pinche mentalidad pirata. Para su propio placer, o sea, sin... Y es que este güey, si te fijas, como que satisfacía su mentalidad más que su sentido sexual. Pues tenía las ideas en su cabeza, las llevaba a cabo y... Chingues María. Con eso, no importa que no haya penetración ni nada. Como cuando terminas un rompecabezas, güey. O sea, dices, ya lo acabé, ya, chingues madre, ya no lo quiero. Ya. Pero con lo que te comentaba, por ejemplo, el pedo de Richard Ramírez, sí está cabrón. Ese güey está con viejitas, güey. Ese güey sí pues está piratón. Es que es como dices tú con el Gacy, pues mientras se mueva. Bueno, 3 meses más tarde, Dennis Rader atacó de nuevo. Aquí en este entonces todavía no lo conocían ni como asesino serial ni como el asesino BTK. Era abril de 1974. Alrededor de la 1 de la tarde, Catherine y su hermano Kevin entraron al apartamento de Catherine cuando fueron sorprendidos por un hombre armado, quien obligó a Kevin a atar a su hermana para luego llevarlo a él a otro cuarto.
Cuando Dennis intentaba pasar una cuerda por el cuello de Kevin, el joven intentó defender a su hermana y a su propia vida atacando a Dennis. En una terrible lucha, el joven logró darle fuertes golpes a Dennis Rader y logró alcanzar el revólver del asesino, pero cuando intentó disparar al estómago, el arma falló. De ese modo, Rader lo golpeó y le sustrajo el arma para dispararle 2 veces en la cara y luego sacarle el seguro. Creo que en un documental... no sé si es cierto, ya ves que a veces los documentales tienden a exagerar un poco la información. Dicen que Dennis le puso el dedo entre el gatillo y la pistola para que no disparara. O sea, este Kevin tomó la arma y era de los típicos que le jalas el gatillo y luego le disparas. Entonces cuando ese cabrón intenta dispararle a Dennis, Dennis le mete el dedo entre el gatillo y el que es el cañón o la cámara. Es como la cámara de balas, ¿no? Sí, entonces le mete el dedo y cuando dispara, pues el gatillo topa en el dedo. Sí, entonces este cabrón lo que hace, le mete un chingazo a Kevin en la cara y le quita la pistola. Entonces, hasta pinche suerte tuvo, no sé qué pasó ahí, pero pues le metieron sus buenos chingazos. Después de cuando lo golpean, creo que hace algo, no hace ejercicio, no, algo así, ¿no? Para que no le llegue a pasar lo mismo, ¿no? No sé, eso sí. Creo que empieza a hacer algo así, no sé si ejercicio o levantar pesas, no sé, algo. Pero porque sí se vio como le dio miedo el güey. Que haber dicho, pues, como que un muchachillo me va a querer parar y bueno, tipo, sí tiene lógica, o sea, sí, asesino, sí. Pues, debes de tener fuerza, más que tu víctima. Debes de estar acá mamey para... Sí. No chingues, pero se me hizo de cura que el Kevin le metía sus buenos madrazos. No, más de cura lo que hace el Kevin después. Sí, hijo de... Bueno, pensando que Kevin había muerto, Rader volvió al cuarto donde estaba su hermana y la apuñaló 3 veces en el abdomen para luego escapar. Mientras tanto, Kevin increíblemente aún estaba vivo y logró arrastrarse hasta la calle, donde un conductor lo llevó al hospital. Cuando la policía asistió al departamento, Catherine estaba viva, por lo que la trasladaron también al hospital, aunque a las 7 de la tarde de ese mismo día, pues fue declarada muerta, no aguantó, o sea, ya tenía un buen rato ahí aguantando, tal vez si hubieran llegado a tiempo, se hubiera salvado, pero pues pasó mucho tiempo desangrándose y ya cuando al fin llegó al hospital, pues básicamente murió. Quizá por lo accidentado de este episodio, el asesino tardaría bastante tiempo en dar su siguiente golpe, porque como lo dice Rotten, se puso a hacer ejercicio para ponerse mamadísimo. Super BTK. Ay, güey. Lo que te iba a decir del primer asesinato de los Otero, sí. De los Otero, creo que en ese tiempo el dato curioso es de que habían agarrado o estaba en juicio otro asesino serial también famoso. Y su crimen pasó así como que... mataron familia latina y hasta ahí quedó. Sí. Eso también se me hizo muy curioso de que como que por eso hizo el segundo tan rápido. Sí. A ver si ya le prestaban un poquito más de atención. Su pinche mente pirata quería el protagonismo huevo. Sí. Y fíjate, bueno, más adelantito vamos a ver de las primeras cartas que mandó este cabrón. La sed de protagonismo que tenía, Después se creó un equipo de investigación. Durante varios días, 65 policías barrieron la ciudad e interrogaron a más de 1000 personas. A medida que pasaba el tiempo, los agentes se fueron apartando del caso y se les asignaron otras tareas. Pero la misma investigación siguió adelante, y en un momento dado, 3 hombres habían confesado ya el asesinato de los Otero. Entonces aquí ya 3 dijeron, no, yo los maté, pues vamos a ver qué pedo, ¿no? Por supuesto, Dennis, que sería conocido como BTK en estos entonces, correspondientes a Bind, Torture and Kill, que en español es atar, torturar y matar. Pues no suena tan bien el nombre en español, es como ATM, el asesino del cajero automático. Pero bueno, BTK se escucha mejor, ¿no? No podía soportar la idea de que otras personas le quitaran la fama por lo que él había hecho. Aunque la policía no daba crédito a esas 3 confesiones, el asesino decidió asegurarse de que sabían que seguía suelto y no era ninguno de los hombres que había confesado. Estamos hablando de la sed de protagonismo del asesino BTK.
pues es que pues ahora sí que lo comprendo. Pues él fue el que se ensució las manos y para que llegue otro y le quiera ganar su trabajo, pues sí está... Te pasaste con eso. sí, esto está muy pasado de lanza. Bueno, en la retorcida mente de BTK se comprende. Raider llamó a la línea telefónica que había abierto un periódico que en aquel entonces se llamaba Wichita Eagle Beacon. Comunicó que obtendrían más información sobre el caso Otero si recuperaban una carta colocada en un libro de texto de ingeniería que se encontraba en los estantes de la biblioteca pública de Wichita. Y entonces pues básicamente fueron en cortote a ver qué pedo, y ahí encontraron una carta, la carta más famosa de Dennis Rader. La carta comenzaba con las palabras en mayúsculas: el caso Otero. El autor de la carta no solo se proclamaba el autor de los asesinatos, sino que incluía una explicación confusa del móvil. Esta sería la carta que le dio al asesino el nombre de BTK debido a sus explicaciones. Y esto está bastante interesante porque este cabrón aquí te das cuenta que sí sabía lo que estaba haciendo, sabía que tenía un chingo de información de asesinos y sobre todo que no estaba haciendo las cosas nada más por azar, Roten. Los 3 individuos que tienen detenidos solo hablan de los crímenes de los Otero para hacerse publicidad. No saben nada de nada. Lo hice yo solo y nadie me ayudó. Tampoco lo he contado, que quede claro. Postdata. Puesto que los criminales sexuales no cambian su modus operandi, ni pueden hacerlo porque así es su naturaleza, yo no cambiaré el mío. Las palabras clave para mí serán: átalos, tortúralos y mátalos. BTK. Ustedes lo verán de nuevo. Estará en la siguiente víctima. Y es como lo habíamos comentado, Roten, se escucha mejor en inglés, BTK. Y pues básicamente aquí este cabrón ya estaba diciendo: ¿saben qué? Esos cabrones no fueron, yo sí lo hice. Y es lo que te comentaba, se ve que este güey conoce un chingo de... Si no de criminología, en ese entonces no existía la palabra, conoce mucho de asesinos en serie. Y pues gracias a los investigadores de los... No me acuerdo cómo se llaman. Es que los que empezaron a decir lo de los... Robert Ressler y siempre se me olvida el otro cabrón. Ay, coño, ¿por qué siempre se me olvida? Los voy a tener aquí apuntados en un papelito. Siempre se me olvida el otro güey. Pero sí, aunque la palabra criminología aún está muy en pañales, este cabrón se nota que sí conocía mucho. Hablaba ya de modus operandi, hablaba de formas de pues básicamente técnicas, por así decirlo, que utilizaban ya en ese entonces los policías. Y bueno, chicos, casi antes ya para finalizar la primera parte de este podcast, Dennis tenía muy separadas las dos partes de su vida. Se creó un alter ego asesino, como si fuera un superhéroe o un espía, bautizado como el Minotauro, que operaba en paralelo a su vida cotidiana. En realidad, Dennis era una persona completamente normal la mayor parte del tiempo, pero a veces caía en lo que él llamaba la zona oscura y se convertía en el asesino. Esto de el Minotauro se me hace bien interesante porque de hecho él no tenía contemplado ser BTK. Hay fotos que te digo, las que yo vi en aquel entonces, donde este cabrón estuvo haciendo un chingo de bocetos de cómo iba a llamarse. Tenía el Minotauro, el asesino que ata. Entonces tenía un chingo hasta que el último decidió hacer su ya conocida firma, que son como unas boobies, un pene y una vagina. El cuerpo de la mujer, sí, al revés. Pero está bien pirata como este güey fue dibujando todo eso, Roten. Y pues básicamente así se le conoce como BTK, gracias a que él mismo pues básicamente estuvo haciendo su loguito. Pues ahora sí que se hizo propaganda él mismo, ¿no? Ajá, es que en todos lados ponía BTK, ¿no? BTK, sí. Y en sus cartas BTK y BTK. Lo que sí se me hizo muy curioso y no sé, hasta... ¿Cómo se podría decir? Cuando decirle ridículo. Por ridículo. Sí, o sea, de que voy a escribir la carta, ¿verdad? O voy a llamar, ¿verdad? Vayan a tal lado y ahí van a encontrar una carta.
hagan esto y van a encontrar lo otro. Sí, pero sí, se me hizo así muy... bueno. No le hacían caso, ese es el pedo. Bueno, no sé cuál sería más ridículo, no sé, pero... los policías o él. Sí, pero sí se me hace muy así, muy curiosa esa forma de comunicación. Porque él también creo que también adoptó la forma de comunicación como el Zodiaco, ¿no? Sí, por cartas. Sí, también haciendo el periódico, ¿no? Que publicaban y se contestaban. Y... El pinche Zodiaco es otro pedo bien bizarrote. Pero sí, básicamente hizo lo mismo que Zodiaco. Estuvo teniendo una comunicación muy importante con la prensa y con la policía. Y cuando los policías no se daban el pedo de que este cabrón había sido el que había asesinado, luego llamaba, ¿sabes qué? Yo lo hice. No mames. Hay una, ¿Qué pedo contigo? Hay una anécdota del policía que lo detuvo. Y ya dice que cuando lo detuvieron y todo, que lo saludó así como si llevaran años de... No, ching, ¿sí? De que lo conocía, que porque tanto estuvieron que por llamadas. Por llamadas o por lo que tú quieras, por contestándose mensajes del periódico. Ya eran amigos ya eran correspondencia, güey. Sí, digo que sí, así que el Dennis lo trataba así como si fueran así conocidos, así, íntimos de años. No, ching. Dije, no, eso sí, eso es retorcido. Qué buen dato ese. Sí, no, es que tío, es que entre más bueno, el BTK con los demás casi no, pero con BTK entre más le buscas y más ves y más lees, más salen cosas, porque la entrevista de las 48 horas, quién sabe qué tanto no diría. Ahí espero a saber que todo lo que se explayó y todo lo que se les olvidó anotar. Todo lo que se les olvidó anotar. Estaría bien perro tener las grabaciones de todo eso, porque todo eso lo graban. Todo está. Sí, en Estados Unidos siempre ha sido esto lo de andar grabando. Sí. No como aquí que apenas el año pasado, ¿no? Con el de Atizapán. No, el terror verde, ¿no? Con el de Catepec, sí, cierto. Con ese fue con el que grabaron. Sí, y eso fue con un celular. Un celular así como que escondido, ¿no? Sí, güey, no chinguen. Y ahí no, ahí se está más profesional porque sí, toda la entrevista. Una cámara, una casetera, güey. Pues es que te la ponen enfrente, ¿verdad? Las graban. Te empieza a grabar. Grabando todo, hasta en video, güey. Qué perro. Chingados. Bueno, esto fue todo por hoy. El chicanchoncita del meme. Y bueno, entre 1974 y 1988, Dennis tuvo uno de los trabajos más sólidos y duraderos de su vida como agente de seguridad para una compañía de alarmas, pero siguió matando. Coño, entonces aquí, gracias a esto, este cabrón ya sabía cómo desarmar las casas, las cámaras y sistemas de seguridad. Baboso. No, sí, digo que ese Dennis andaba con una cajita de Pandora, el cabrón, No, pero fíjate que, o sea, también así el detonante que tuvo él no fue como que muy así. Pero es que yo no sé cuál es el detonante que este güey tuvo. Pues que se aburrió. Ese fue su detonante, o sea que su vida aburrido, su vida se volvió aburrida. Sí, cierto. Ese fue su detonante, porque si te fijas también en la infancia, ¿su infancia qué? Pues no, tenía nada. Todo le dan sus padres. Nunca, es que nunca sufrió nada y no lo palabras que no le hicieron bullying. Bueno, estaba medio tontón. Estaba tonto, pero hasta ahí nada. Lo único que hay es de su infancia, que por qué se volvió así fue por los abuelitos. Ajá. Nada más es lo único, que vio matar a una gallina y ya, con eso se volvió asino con eso. ¿Qué pedo? Nada más porque sí, o sea, te vuelves asesino serial por aburrimiento. ¿Por qué estás aburrido, güey? No, pues no tengo nada que hacer, la verdad. Pues déjame matar a esa güera. Déjala, sigo a ver qué pasa. Sí, pues déjame ahorcar un rato. No chingues. No, pues que sí está. La mente de Dennis está bastante complicada. Hacer todo eso. Hablando de mentes complicadas de Dennis, estaba hablando con una persona y no voy a decir su nombre para no quemarla. Dígale, chingues. No. No así el nombre de. No voy a decir el nombre porque después me van a bloquear. Y se me hace que esa persona estaría interesante traerla alguna vez algún nuevo. Si no sé. Como que alguna, ¿cómo se llamaría? Después de BTK, que el reencuentro de los daños, ¿no? Sí. Porque ella dice que comprende a BTK. Coño. Es mujer. Y digo, ya, porque me dije, estoy pasando así fotos de cómo se vestía y cómo se ahorcaba y las máquinas y todo.
Y dijo LeBron, lo comprendo, dice, es que es esto y esto y esto, me estoy diciendo muchas cosas. Coño. Y dije yo, la chinga, ya no le voy a hablar a esta persona, pensé. No, es que había que toparte con alguien así que te diga que comprende a alguien por qué hace esto y esto y lo otro, dices tú, no, pues también lo hace. Está igual de dañado. Sí. Bueno, aquí en The Road Show respetamos a todos y todas con sus opiniones, así que siéntanse libre de comentar todo, ¿no? Y bueno, aquí vamos a dejar esta primera parte de el BTK Killer. La próxima semana estaremos ahondando un poquito más sobre cómo siguieron los demás asesinatos que realizó y además vamos a estar hablando de cómo fue capturado, cuál fue el error que cometió y sobre todo pues vamos a tener un poquito más de información. Antes de finalizar, una testigo, perdón, sí, ¿verdad? ¿Cómo decirlo? Pues básicamente en Facebook pedimos que nos dieran como que datos muy importantes para ponerlos en una sección pequeña que se llama Datos de la Morgue. Samantha Odalis Hernández, yo le estaba poniendo otro apellido de más. Nos comentó algo que se me hizo bastante interesante y dice: un hecho que sería clave para entender su desviación sexual sería que alguna vez cuando tenía entre 11 y 12 años, es lo que dices tú, sí, una maestra lo humilló en la sala de clases frente a varios alumnos. Eso lo enfureció bastante al grado de ir a la casa de la maestra por la noche para espiarla por la ventana. Coño. Llevaba una cuerda entre sus manos, la cual ató a la cintura bien apretada y mientras la miraba tuvo su primer orgasmo. ¡Qué pedo! Fue ahí cuando asoció las cuerdas con actos sexuales y el placer, además el voyerismo y la sensación del poder y la dominación hacia otra persona. Y comentó, pues básicamente quizás es un dato ya muy conocido, pero quería participar. Gracias, Samantha, por tu dato que Roten lo mencionó. Pero gracias nuevamente por decirlo, sí, ¿no? Y como dice ella, sí, no es muy conocido eso porque no lo mencionan. Yo no sabía. No lo mencionan mucho eso, Bastante interesante. Es que lo que te digo es que con BTK no se sabe ni qué pedo. Entre más buscas y más te llenas de mierda con él. O sea, es que es un chorro de cosas. Está muy errante este pedo de la investigación con él, porque recolectas datos de todo. Y mientras más, como dices, buscas, hay cosas que a lo mejor en su infancia no mencionaron unos y otros sí. Y coño, es bastante raro este cabrón. Sí, está muy... Uno de los asesinos más prolíficos, ¿no? Hubiera sido el asesino perfecto, pero pues sí, no lo logró. La cagué, tío. Bueno, pues chicos, gracias por habernos estado escuchando. Solamente antes de finalizar, pues básicamente los invitamos a que se sigan uniendo a nuestro grupo de historias de asesinos seriales. Solamente le pueden poner Gore App y sale. Supongo que es el primer grupo que sale, ¿no? Algo así. Nos pueden seguir en YouTube. Es importante que nos sigan en YouTube. Gracias a los 42 suscriptores que tenemos, pues de 10 a 42 está bastante bien. O sea, relativamente vamos poquito a poco, pero pues va bien. Las reproducciones también ahí van poco a poco. Y todo esto es gracias a ustedes que nos están haciendo pues básicamente pasar un buen rato de charlas de asesinos seriales y misterios. En esta nueva temporada que vamos a estar abordando, vamos a hablar también de cosas paranormales, asesinos y sobre todo de ovnis, para que tengan un poquito más de variedad, no como en la temporada 0 que solamente estuvimos hablando de asesinos seriales, ¿verdad, Roten? Sí, te gustaría bien propusieran ahí lo mismo de siempre, que propongan ahí algún tema de su, así que de su agrado, ¿no? Algo de los que quisieran saber un poco más, o no sé. O que al menos que ellos conozcan y quieren que otras personas den su punto de vista, ¿no? Sí. Es lo que hacemos, básicamente. Sí, también, igual así, envíen su tema y den sus puntos de vista, sí. Y ahorita se puedan leer los comentarios. Sí, en los datos de la morgue, chicos. Sí, estaría muy interesante. Y pues bueno, pues básicamente gracias por habernos estado escuchando. Roten, antes de finalizar ¿quieres agregar algo? Sí, no me reporten. No lo reporten cuando compartan. No me reporten mi contenido.
Bastante bien. Pues bueno, chicos, esperemos que este primer episodio les haya gustado. Déjenos todos sus comentarios. Síganos a nosotros en cualquier parte como @TheErrorShow. Es como el programa del error en español. Sería The Error Show, todo junto, para que nos encuentren más rápido. Y pues sin más que decir, chicos, nos estamos viendo. Hasta la próxima.